Tengan buen día. Voy a hacer la recapitulación de este tema, de estos temas, porque el día que tuvimos la sesión, la videoconferencia, no grabamos la clase. Entonces voy a hacer un reprise de lo que vimos en clase. En este caso, el concepto que estábamos viendo, el que vimos anteriormente a esto, fue el del impulso. Y aquí está. El impulso está definido como el cambio en la cantidad de movimiento de un objeto. Y también podemos encontrar el impulso con la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la fuerza neta multiplicada por el diferencial del tiempo. En este caso decíamos que de manera alterna puedo encontrar el impulso con esta fórmula, con el cambio en la cantidad de movimiento, o con esta otra fórmula. Son dos maneras alternas para encontrar el impulso. Solo que en la forma integral necesitaríamos más información de cómo varía la fuerza en el tiempo, ¿verdad? Prácticamente esto sería una fuerza en función del tiempo, la que necesitaríamos para al integrar esa función, de la fuerza en función del tiempo, desde el tiempo inicial al tiempo final, el área bajo la curva, encontramos el impulso. En algunos casos, podemos hacer una cierta suposición, así como lo hacíamos cuando vimos los conceptos de las leyes de Newton. Cuando vimos los conceptos de las leyes de Newton, hablábamos de fuerzas constantes. Entonces, podemos asumir una fuerza constante. Asumamos que la fuerza que actúa sobre el objeto es una fuerza constante. Bajo esta suposición, podemos sacar de la integral la fuerza neta. Entonces, observen que nos va a quedar que la fuerza neta, vamos a hacer un cambio aquí y vamos a hacer una simplificación de la fuerza neta. Digamos que la fuerza neta sería una especie de fuerza promedio que es constante. La diferencia entre vector fuerza, observen, flecha y fuerza promedio es la barrita de arriba. Cuando yo pongo flecha arriba, eso implica vector fuerza. Cuando yo quiero establecer un valor promedio, pongo una barra. Entonces es la diferencia, ¿va? Esta sería una fuerza promedio y estamos asumiendo que esa fuerza va a ser constante. Entonces yo puedo sacar esta fuerza constante de la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, diferencial del tiempo. Si se fijan entonces, al evaluar el resultado de la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, lo que me va a quedar es que el impulso es la fuerza constante multiplicada por el intervalo de tiempo, asumiendo aquí una fuerza constante que en teoría sería la que provoca el mismo resultado. Esta fuerza constante provoca el mismo resultado. Vamos a hacerlo con otro color. Esta fuerza constante promedio produce el mismo resultado que la fuerza variable. Dice, observen aquí, dice. Bueno, no habla sobre esto
en esta parte de la presentación, en este slide. Pero la idea es que en algunos casos puede ser que nos interese, en vez de una fuerza que esté variando, una fuerza constante. Esa sería una fuerza promedio. Pero aquí se mira gráficamente, miren. Esta fuerza promedio tendría el mismo resultado, una fuerza constante. Observen que es una línea recta. En todo momento actúa una fuerza constante, promedio. Y esa fuerza constante, promedio, produce el mismo resultado, produce el mismo impulso que la fuerza variable anterior. Esa es la idea. Si ustedes se fijan, esta área señalizada abajo es igual a la área de arriba, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, podemos asumir que sobre el objeto está actuando una fuerza promedio. Y podemos hasta encontrar a qué es igual esa fuerza promedio, despejando de lo que acabamos de encontrar. Observen. Si yo sé que el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento o al momento lineal y es igual a la fuerza promedio, es una F barra, decíamos, ¿verdad? No vector, F barra delta T. En algunos casos nos pueden preguntar el ejercicio cuál es la fuerza promedio que produciría el mismo impulso que la fuerza variable. Entonces lo que hacemos es despejamos la fuerza promedio, sería delta P sobre delta T. De esta manera determinamos la fuerza constante que produciría el mismo impulso que la fuerza variable original. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver ahora lo que corresponde a colisiones o choques. En otros libros le llaman choques. En unos libros le llaman choques y en otros libros le llaman colisiones. Definición. Usamos el término de colisión para describir un proceso durante el cual dos partículas interaccionan por medio de fuerzas. Se supone que las fuerzas debidas a la colisión son mucho mayores que cualquier otra fuerza externa presente y podemos utilizar la aproximación del impulso. Si observamos aquí yo tengo dos posibles situaciones, la situación A y la situación B. En la situación A son objetos macroscópicos y en la situación B son objetos microscópicos, son cargas eléctricas microscópicas, ¿verdad? El intervalo de tiempo durante el cual las velocidades de las partículas cambian de sus valores iniciales a los valores finales se supone que es pequeño. Una colisión puede ser el resultado del contacto físico entre dos objetos. Esta situación resulta habitual cuando se trata de dos objetos macroscópicos, como los que están en la situación A. Miren, dos objetos macroscópicos interactúan y normalmente la única manera que tienen de interactuar es entrando en contacto físico entre ellos. Ahora bien, no necesariamente siempre va a ser necesario el contacto físico entre objetos para que interaccionen. En la situación de abajo, en donde tenemos dos cargas, son cargas positivas. Entonces, sabemos por los conceptos que se miran en el colegio, que cargas positivas se repelen. Entonces, observe, si estuviesen a cierta distancia y se están acercando una a la otra, va a llegar un momento, un punto, donde esas cargas, debido a la cercanía, se van a desviar. Esto también se conoce como colisión. No hubo contacto físico, pero se denomina a esta interacción colisión. No entraron nunca en contacto físico, pero interactuaron, colisionaron y causaron que una se desviara en una dirección y la otra en otra dirección. Entonces, pero debemos de generalizar a situaciones en las que las partículas que han colisionado, o sea, interaccionado
por medio de fuerzas, no han llegado nunca a estar en contacto. Miren, estas dos partículas nunca estuvieron en contacto físico, mas sin embargo interactuaron o chocaron, colisionaron, ¿verdad? Cuando dos partículas colisionan, las fuerzas de colisión pueden variar de una forma muy compleja. Realizar un análisis de la situación utilizando la segunda ley de Newton, por ejemplo, sería muy complicado para ese caso, ¿ah? Sin embargo, sin importar la complejidad de la dependencia de las fuerzas con el tiempo, estas fuerzas son siempre internas al sistema formado por las dos partículas. Podemos considerar que las dos partículas forman un sistema aislado y por lo tanto su momento lineal se conserva, el concepto que vimos, que el momento lineal total va a ser constante en un sistema aislado, ¿verdad? Vamos a definir ahora diferentes tipos de colisiones. Vamos a ver los tipos de colisiones que podemos tener. El primer concepto que vamos a ver son colisiones inelásticas. Se define una colisión inelástica como aquella en la que la energía cinética no se conserva. Observen qué característica particular tiene la colisión inelástica. La energía cinética no se conserva. ¿Esto qué significa? Hablar de conservación es hablar de un valor que se mantiene constante. Significa que la energía cinética no es constante. Estamos introduciendo un concepto que vimos de los capítulos anteriores a estos nuevos temas. Ahora estamos viendo momento lineal, conservación del momento lineal, pero ahora estamos hablando de que también nos interesa en la interacción entre objetos, aparte del momento lineal, también nos interesa la energía cinética de los objetos. Y en este tipo de interacciones, en las colisiones inelásticas, la energía cinética no se conserva, o sea que no es constante. Y recuerden que cuando hablamos de constante, establecemos de una situación anterior a la colisión y una situación posterior a la colisión. Entonces, antes de la colisión se tenía una energía cinética inicial. Antes de la colisión teníamos una energía cinética inicial. Después de la colisión vamos a tener una energía cinética final, totales. Estas son totales, ¿va? Las sumas individuales de todos los objetos interactuando antes de la colisión y la suma de las energías de todos los objetos después de la colisión. Y lo que estamos estableciendo aquí es que no son iguales, no es constante. Lo que sí se va a mantener constante, dice, aunque el momento lineal total del sistema sí se conserva. O sea que el momento lineal total sí es constante. Lo que implica que el momento lineal total que tenemos al inicio va a ser igual al momento lineal total que tengamos al final. Esto es en colisiones inelásticas. Cuando dos objetos colisionan y quedan unidos después de la colisión, se produce una transformación del máximo porcentaje posible de la energía cinética inicial. Y decimos que la colisión es perfectamente inelástica. Dentro de las colisiones inelásticas hay una situación particular de interés, que es cuando los objetos quedan unidos después de chocar. Y a esta se le llama una colisión perfectamente inelástica. Por ejemplo, dos coches que colisionan y quedan unidos. O un meteorito que colisiona con la Tierra y queda perfectamente sepultado en el suelo. Ahí son colisiones perfectamente inelásticas. Cuando dos objetos colisionan y no quedan unidos después de la colisión, pero se pierde parte de la energía cinética inicial, se dice que la colisión es simplemente inelástica. Es el primer caso que vimos, ¿va? Es lo mismo, el concepto. Lo que pasa es que este es el concepto general de colisiones inelásticas. Tienen estas dos particularidades las colisiones inelásticas. Entonces, dentro de las colisiones inelásticas tenemos el caso 1, que son colisiones perfectamente inelásticas, o el caso 2, que son colisiones elásticas, donde simplemente se perdió energía, pero los objetos
no quedan unidos. Miren, no quedan unidos. Se pierde energía, pero los objetos no quedan unidos. Por ejemplo, el caso de una pelota de goma que choca contra una superficie dura. Parte de la energía cinética se va a transformar en energía interna cuando la bola se deforma mientras está en contacto con la superficie. Otro tipo de colisión que nos interesa. Solo son dos tipos, las inelásticas y las elásticas. En las inelásticas tenemos dos casos. En las elásticas no, solamente hay uno. Definición. Se define una colisión elástica como aquella en la que la energía cinética se conserva. Observen la diferencia. Colisión elástica, la energía cinética se conserva, o dicho de otra manera, es constante. O sea, ¿qué implica esto? Que la energía cinética total que tengamos al inicio va a ser igual a la energía cinética total que tengamos al final. Las sumas individuales al inicio van a ser igual a las sumas individuales finales. Así también como la cantidad de movimiento, o sea que también se conserva el momento lineal, es constante, se conserva. El momento lineal total que tengamos al inicio va a ser igual al momento lineal total que tengamos al final. Las colisiones reales en el mundo macroscópicos, por ejemplo, las colisiones entre dos bolas de billar son aproximadamente elásticas, pero para situaciones de clase, de temas de contenido de clase, vamos a considerar que son elásticas. ¿Ah? Parte de la energía cinética en una situación real, macroscópica, parte de la energía se transforma y una cierta energía abandona el sistema en forma de ondas mecánicas, pero vamos a despreciar esto. Vamos a considerar que se conservó todo. Miren, eso es lo que estamos asumiendo aquí. Tenemos que hacer el comentario que en la vida real en realidad no se da en la situación real, en las situaciones reales no se da lo que se explica aquí, pero a veces uno puede simplificar asumiendo condiciones ideales. Entre partículas subatómicas sí que se puede producir choques perfectamente elásticos, ¿verdad? Las colisiones elásticas y perfectamente inelásticas son casos límites. Hay un gran número de colisiones posibles que caen dentro del rango comprendido entre estos dos límites. Entonces, lo que decíamos en la clase, que vamos a tener choques que van a estar entre perfectamente inelásticos y la otra frontera van a ser choques elásticos. Y en el punto intermedio entre estas dos fronteras están los que ya se llaman simplemente choques inelásticos. Eso es lo que dice este párrafo. Colisiones elásticas e inelásticas. Resumen. El momento del sistema se conserva en todas las colisiones. Miren, en todas las colisiones, independientemente de qué tipo de choque sea, se conserva el momento lineal. La energía cinética se conserva únicamente en las colisiones elásticas. Para las colisiones elásticas, la energía cinética total es constante. Este es el resumen. Colisiones en una dimensión. ¿Qué ocurre si la colisión tiene lugar a lo largo de una línea recta? Observen
que si tenemos una colisión en una línea recta, lo que nos interesa es la situación anterior, donde tenemos masa 1, masa 2, velocidad de 2, perdón, velocidad de 1 inicial, velocidad de 2 inicial, interactúan, chocan y después de la colisión, de manera general, asumamos que se separan. En realidad ya hemos hablado que lo que suceda después de la colisión depende de las masas y de las velocidades, ¿verdad? No es esta la única posibilidad. Velocidad de 1 final, velocidad de 2 final. Observen que esta es la situación antes del choque y esta es la situación después del choque. Después del choque, entonces, lo que nos va a interesar está después del choque. Después del choque tenemos las incógnitas, que va a ser la velocidad de 1 final y la velocidad de 2 final. Las velocidades finales de los objetos después de la colisión. Entonces, para poder encontrar las incógnitas necesitamos ecuaciones. Si yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Acabamos de ver que independientemente del tipo de colisión, siempre se va a conservar el momento lineal. Por lo tanto, esta sería fija siempre la primera ecuación. Ahora bien, dependiendo del tipo de colisión, vamos a tener una segunda ecuación que va a ser diferente dependiendo del tipo de colisión. Observen que si el choque es perfectamente inelástico, los objetos quedan unidos, decía el concepto, después de la colisión. Por lo tanto, la velocidad del objeto 1 final va a ser igual a la velocidad del objeto 2 final, y podemos esto resumirlo diciendo que es simplemente una velocidad final del sistema. ¿Por qué? Porque los objetos quedan unidos. Los objetos después de la colisión quedan unidos. Los dos objetos moviéndose con la misma velocidad. Por lo tanto, a esa velocidad simplemente le voy a llamar BF, ¿verdad? De aquí podemos sacar la segunda ecuación para este caso perfectamente inelástico. Pero para casos intermedios, para choques inelásticos de manera general, necesitamos el coeficiente de restitución, donde el coeficiente de restitución E va a ser igual a una relación entre las velocidades finales entre las velocidades iniciales, con un signo negativo, miren, con un signo negativo. Ahora, si el choque es elástico, idealmente elástico, aquí se conserva la energía cinética. Esta sería la segunda ecuación. Esto es para casos intermedios y esto es para choques elásticos. Miren, esta sería la ecuación, la conservación de la energía cinética. Ahora bien, más adelante vamos a ver que esta ecuación se puede simplificar. Miren, empezando, aquí a la vista podemos cancelar los 1 medio, es un factor común. Y se hacen unas manipulaciones algebraicas y se obtiene una ecuación más sencilla que esta. La vamos a ver más adelante. Entonces, el coeficiente de restitución, observaciones. De manera general, el coeficiente de restitución es igual a el negativo de la velocidad de 2 final menos B1 final entre B2 inicial menos B1 inicial. Observen, este es el coeficiente de restitución. Si el choque es perfectamente inelástico, miren, si el choque es perfectamente inelástico, el coeficiente de restitución es 0. Si el choque es elástico, el coeficiente de restitución es 1. O sea que el coeficiente de restitución normalmente está entre 0 y 1. Ese E, para cualquier tipo de choque,
0 es menor o igual que E menor o igual que 1 para cualquier tipo de choque, ¿verdad? Ahora bien, de manera general, para choques elásticos, para choques inelásticos, E va a estar entre 0 y 1, un valor entre 0 y 1, sin llegar a ser 0, sin llegar a ser 1. Estoy hablando de choques inelásticos, porque luego está el perfectamente inelástico, ¿verdad? Que es un caso que está dentro de los inelásticos, pero una particularidad. Y está también el choque elástico, ¿verdad? Colisiones perfectamente inelásticas en una dimensión. Entonces la idea es que vamos a considerar dos partículas que tienen cada una su propia masa, masa 1 y masa 2, que se mueven a lo largo de la misma línea recta, con velocidades iniciales v1 inicial y v2 inicial. Suponemos que el movimiento es en una dimensión. O sea, para eso podemos prescindir de los vectores. Vamos a usar simplemente signos. Importante, importantísimo eso. En una dimensión se prescinden de los vectores, pero se utilizan signos. Todo movimiento hacia la derecha, positivo. Todo movimiento o concepto hacia la izquierda, negativo. Las dos partículas colisionan de frente, se quedan unidas y a partir de este momento se mueven como una sola partícula común con la velocidad final, con una velocidad común Bf después de la colisión. Este es un choque perfectamente inelástico. Miren, es lo que decíamos, los objetos, como los objetos quedan unidos, se comportan como uno solo, con la misma velocidad. Aquí estoy estableciendo la conservación del momento lineal. Como la cantidad de movimiento lineal de un sistema aislado se conserva en cualquier colisión, entonces esta sería la ecuación particular, perdón, esta sería el número 2, ¿verdad? Cuando el choque es perfectamente inelástico. Miren, aquí lo dice, colisiones perfectamente inelásticas en una dimensión. En este caso, el hecho de que la colisión sea perfectamente inelástica proporciona la segunda ecuación que necesitamos, o sea que la velocidad de 1 final va a ser igual a la velocidad de 2 final. Generalmente las colisiones inelásticas son difíciles de analizar, a no ser que se proporcione información adicional. Desde un punto de vista matemático, este hecho se refleja en que suele haber más incógnitas que ecuaciones, pero normalmente se les proporcionará todos los datos para encontrar las incógnitas que se pidan. Ahora miren, colisiones perfectamente elásticas en una dimensión. Decíamos que en cualquier tipo de colisión, sea cual sea el tipo, siempre se va a conservar el momento lineal. Miren, ahí está. Esa ecuación, por default, siempre la necesitamos. Pero necesitamos, como son dos incógnitas, que son las velocidades finales, necesitamos una segunda ecuación, que la obtenemos de la conservación de la energía cinética. Esta sería la segunda ecuación. Primero, podemos cancelar los un medio y empezamos a manipular algebraicamente esas ecuaciones y observen qué es lo que obtenemos al final. La segunda ecuación que yo les recomiendo es esta. Es más fácil de recordar esta ecuación. Para colisiones perfectamente elásticas. Esta va a ser la segunda ecuación para encontrar las velocidades finales. ¿Cuál va a ser la primera? Lo acabamos de ver. Masa 1, velocidad de 1 inicial, más masa 2, velocidad de 2 inicial,
es igual a masa 1, velocidad de 1 final, más masa 2, velocidad de 2 final. Esta es la conservación del momento lineal. Esta es la ecuación 1 para todas. Y la ecuación 2 para los choques perfectamente elásticos va a ser esta. Con estas dos, con este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos encontrar las dos incógnitas, que sería B1 final y B2 final, ¿verdad? El libro, como ya tenemos prácticamente las ecuaciones conceptuales, hace un despeje para la velocidad de finales. Yo les recomiendo que no utilicemos estas formulitas, mejor vamos a hacer el análisis completo de las dos ecuaciones que necesitemos para encontrar las incógnitas, que serían estas, siempre, estas son las incógnitas, miren, pero no voy a aceptar, lo siento mucho, pero no voy a aceptar estas fórmulas. Tenemos que hacer el análisis completo del sistema de ecuaciones para encontrar las velocidades finales. Aquí está nuevamente. Para casos particulares, esto ya es un poquito más de profundidad de temas, pero esto aquí les va a quedar en el video, miren. Aquí les va a quedar los casos particulares en el video. Ahora, colisiones en tres dimensiones. La cantidad de movimiento total en un sistema aislado se conserva siempre. Siempre, observen que es lo que siempre hemos establecido. Que el momento lineal siempre se va a conservar para un sistema aislado de dos o más partículas u objetos. Un sistema de dos o más objetos siempre se va a conservar el momento lineal. En una colisión general entre dos objetos o más en un espacio tridimensional, el principio de conservación de la cantidad de movimiento implica que la cantidad de movimiento total en cada dimensión se va a conservar. Sobre el eje X se conserva el momento lineal, sobre el eje Y se conserva el momento lineal, sobre el eje Z se conserva el momento lineal. En dos dimensiones, colisiones en dos dimensiones. ¿Qué ocurre si la colisión tiene lugar en un plano en dos dimensiones? Miren, este es un plano en dos dimensiones. En este caso, tenemos dos objetos que tienen su propia masa y tienen la velocidad, tienen un vector velocidad inicial en dos dimensiones, un vector velocidad inicial del objeto 1 y del objeto 2, ¿verdad? En dos dimensiones, o sea que tiene componentes. Cada velocidad tiene su componente en X y su componente en Y, cada velocidad. Estamos hablando de dos dimensiones, o sea que aquí sí podemos descomponer las velocidades, los vectores velocidades, los vectores velocidad. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? El vector velocidad de 1 final y el vector velocidad 2 final. Si lo quieren, lo podemos encontrar, lo que de hecho, normalmente vamos a encontrar las componentes de esas velocidades finales. Las componentes en X y en Y de la velocidad 1 y las componentes en X y en Y de la velocidad final 2. Siempre se conserva el momento lineal sobre el eje X y sobre el eje Y. La conservación del momento lineal sobre el eje X, la conservación del momento lineal sobre el eje Y. Este concepto que estábamos viendo aquí, miren, sobre el eje X, sobre el eje Y. Ahora bien, necesitamos más ecuaciones para resolver el problema. Si ustedes se fijan, en realidad tendríamos 4 incógnitas. Pareciera que tenemos 4 incógnitas. Necesitamos más ecuaciones para resolver el problema. Ya tenemos 2. Esta sería la primera, esta sería la segunda. Y la tercera, si el choque es elástico, lo que vamos a usar es la conservación de la energía cinética. Esta sería la tercera ecuación. Y también, miren,
el coeficiente de restitución o alguna de las componentes finales si el choque es inelástico. Esto sería solo para si el choque es inelástico, ¿verdad? Aquí tenemos un concepto, un ejemplo conceptual. Tenemos un objeto que se mueve acercándose a otro. El objeto 1 sí tiene una velocidad inicial. Miren, tiene una velocidad inicial. El objeto 2 está en reposo inicialmente. Chocan y después de la colisión, esto es el antes de la colisión y este es el después de la colisión. Aquí abajo lo dice, miren, antes, después. Después de la colisión, los objetos salen moviéndose con un ángulo diferente al que traían originalmente, al que tenían originalmente. Y en ese ángulo del movimiento es el mismo ángulo de la velocidad. Tita para la velocidad de 1 final, phi para la velocidad de 2 final. Entonces la idea es que yo tengo que descomponer el momento lineal en el eje X, el momento lineal total en el eje X y el momento lineal total sobre el eje Y. Esa sería la primera, la segunda ecuación. La tercera ecuación sería la conservación de la energía cinética, si el choque es elástico, ¿verdad? Si el choque es elástico, esta sería la tercera ecuación. Ahora bien, como normalmente vamos a tener 3 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas, observen que son las velocidades finales, la componente en X y la componente Y. Las incógnitas serían, las voy a poner aquí con otro color, chequémoslas, esta sería una incógnita, miren, sobre el eje X. Esta es la componente, esta es una componente por el eje X, velocidad de 1. Está difícil identificarlas, ¿verdad? Pero en esencia son 4 incógnitas, que son las velocidades sobre el eje X. Podemos decir que sería esta, que sería sobre el eje X, velocidad de 1 final sobre el eje X. Miren, esta sería la velocidad de 1 final sobre el eje Y. Aquí hay una, acá hay 2. Aquí sería la velocidad de 2 final sobre el eje X, sería 3. Y luego sería la velocidad de 2 final sobre el eje Y. Serían 4 incógnitas. Entonces dice que tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Ahora necesitaríamos que nos provean una de esto, ya sea la velocidad 1 final, la velocidad de 2 final, tita o phi. Necesitamos que nos provean algún dato adicional para poder resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque si tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas, jamás se va a poder encontrar lo que nos están pidiendo. Necesitaríamos información adicional. Este es el ejemplo conceptual. Hasta aquí llega la presentación. Pasen muy buenas tardes. Mucho gusto. Nos vemos.